Bienvenidos a este espacio de entrevista. Hoy nos acompaña Juan Antonio Pendas, candidato al Senado por Sumar en Guadalajara. Bienvenido, Juan Antonio. Bien hallado. Eh, ¿Qué supone para usted formar parte de la lista del Senado en Sumar por la provincia de Guadalajara? Pues supone un orgullo de que las compañeras y los compañeros me hayan elegido como su candidato. Supone un reto más dentro de mi corta carrera política, si se puede decir, Ujú. y supone una experiencia más de vida y capacidad de aprender en otro grado de la política en este país. Ujú. En una provincia tan dispersa como es la nuestra y que se desarrolla de manera dispar, fijar población es esencial. ¿Cómo se plantea el desarrollo rural desde su formación? Nosotros llevamos un programa bastante trabajado con más de 650 medidas y me alegro me hagas esa pregunta porque algunas de las medidas van dirigidas directamente a lo que es la población rural. Nosotros creemos que la población rural debe fijarse y la gente tiene que tener la capacidad de desarrollar su proyecto vital en los pueblos. Pues, por ejemplo, una de las medidas, nosotros pusimos transporte 30 minutos y es una de las medidas que yo creo que es pionera, es que toda la población de la zona rural tenga los servicios básicos esenciales a menos de 30 minutos Ujú. de su casa. Pues que tenga un consultorio médico o un centro de salud, que tenga colegio, que tenga una oficina postal. Y para eso también implantamos un transporte gratuito a 30 minutos para acceder a las necesidades de la administración que necesite cada ciudadano o cada ciudadana en su pueblo. Ujú. La Guadalajara rural también pues, necesita un impulso, es lo que estábamos hablando. ¿Tienen alguna hoja de ruta para defenderla en los órganos de gobierno nacionales? En concreto, en nuestra provincia tenemos unos temas importantes que habría que tocar, como es el trasvase del Tajo, cuando tenemos pueblos de nuestra provincia que se ven desabastecidos en verano. Tenemos también, como tú bien dices, parte de nuestra población que se encuentra en lo que se llama la España rural despoblada y hay que hacer hincapié en medidas para lo que hemos hablado anteriormente, para que esa población pueda desarrollar su proyecto vital en su pueblo sin tener que desplazarse. Básico también es el tema del Internet de calidad en todas las poblaciones y del transporte. Ujú. Ha mencionado un tema que le iba a preguntar posteriormente, el trasvase Tajo Segura, que bueno, ha generado graves prejuicios y cómo diría o cómo consideraría que debería regularse la política hidráulica. Yo creo que hay que hacer una política hidráulica nacional no tan basada en trasvases, sino al final habrá que hacer un ahorro de los recursos hídricos allí donde se necesitan y por supuesto, políticas más ecológicas y de consumo más responsable y más eficiente del agua. Ujú. En estos últimos meses, agricultores y ganaderos han protagonizado pues, diversas protestas multitudinarias, muchas de ellas. ¿Cómo ve la situación en el sector primario? Pues es curioso y es algo que a mí me desconcierta que cuando este gobierno de coalición saca leyes que tratan de defender al pequeño agricultor y ganadero, estas movilizaciones de los pequeños agricultores y ganaderos están defendiendo a los grandes empresarios dentro de lo que es la industria agropecuaria. Ujú. Es decir, una política de fijación de precios justos y que de control de la cadena de distribución, lo que viene a favorecer es al pequeño y al mediano agricultor y ganadero, que son la mayoría de Ujú. los representantes del sector primario en nuestro país. Ujú. Igualmente existe también mucho malestar en todos los ámbitos de la justicia. Lo hemos visto reflejado en las diferentes huelgas que se han producido también en los últimos meses. Eh, ¿Crees que habría que darle una vueltecilla porque está afectando mucho al funcionamiento? Es básico en la justicia, primero, tener una justicia con personal dotado y la tasa de reposición está claro que no ha llegado con la tasa de reposición actual que en su día no se aplicó, no se ha llegado a cubrir las plazas que faltan y después hay que dotar, yo creo que de mecanismos informáticos, hay que actualizar y regenerar el sistema judicial en ese sentido de dotación de medios, Ujú. porque una justicia tan lenta como la que tenemos en muchos casos deja de ser justa. Ujú. En la presente legislatura
ha estado marcada sobre todo por la polémica de la aprobación de varias leyes que, bueno, han generado muchas suspicacias y mucha polémica. ¿Creen que creen que deberían replanteárselas? Creo que cuando se saca una ley y se detecta que hay algún tipo de fallo, error o algo mejorable, se debe abordar. Ujú. También creo que se ha suscitado más polémica de lo que de verdad correspondería, porque se ha utilizado, yo creo, partidistamente. La economía es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. El aumento de precios en la cesta de la bolsa, los tributos, las pensiones. ¿Qué soluciones aportarían desde Sumar para liberar el bolsillo de los consumidores? Vale, yo creo que, por una parte, tenemos varias medidas al respecto. Cuanto al tema, a ver, la subida del salario mínimo interprofesional hay que seguir con el diálogo social para seguir subiendo el salario mínimo, porque además se ha demostrado que es una de las mejores maneras de justicia social. Por otra parte, la cesta de la compra hay que regular los márgenes de ganancia de los intermediarios y hay que promover, que puede ser el caso, ya se ha iniciado, en que los pequeños productores puedan distribuir directamente al consumidor. Ujú. Eso por un lado. En cuanto al tema de las pensiones, la subida de las pensiones está claro que tiene que seguir subiendo como mínimo con el IPC Ujú. y por otra parte, Los tributos, bueno, es un hay poco. que hacer una fiscalidad que esté progresiva. Ujú, Es decir, no entendemos que aquí grandes fortunas ujú. o SICAP tributen menos que trabajadores o autónomos, pequeños autónomos. Ujú. La vivienda, los ocupas, también es pues un asunto que preocupa a la gente. ¿Cuál es su valoración al respecto? Pues fíjate que aquí te puedo hablar directamente desde mi experiencia en municipal. Ujú, Yo en Pioz he tenido problemas con o mal llamados ocupas. En muchos casos son mafias de delincuentes que se dedican a explotar las viviendas abandonadas por los bancos. Muchas veces los bancos también se desentienden de las viviendas que tienen. Y después hay ocupas, como dice la gente, que lo que han hecho es una familia con hijos que no han podido pagar la hipoteca, han dejado de pagarla, pero cumplen con todas sus obligaciones, pagan el agua, pagan la luz, se comportan correctamente y los vecinos de esos ocupas no les consideran ocupas ni le plantean ningún problema. Yo ese tema lo he vivido ujú, directamente. ujú, Creo que también se está haciendo una alarma social con el tema de la ocupación. Es algo que hay que regular y yo creo que lo que hay que sacar es un parque de vivienda pública a precios asequibles para que la gente pueda tener una vivienda sin necesidad de ocupar. Y, por supuesto, perseguir y acabar con estas mafias. ujú. Vamos a ir cerrando con la entrevista. Ahora mismo el escenario político pues está polarizado y los pactos es, digamos, la tendencia, ¿no? Que son muy necesarios. ¿Cómo valora este tema al respecto? Pues yo creo que ya llevamos unos años asistiendo a que en este país el bipartidismo se acabó. Es decir, y lo estamos viviendo además a todos los niveles, en política nacional como a nivel municipal. Al final estamos abocados a pactar y tenemos constituidos dos grandes bloques y creo que ninguno de los dos grandes partidos va a ser capaz de gobernar en solitario. Por igual, y yo creo que esto enriquece también la política. Ujú, El hecho de que haya que llegar a acuerdos yo creo que es la base de la política. ujú. En estas elecciones yo creo que el papel de Sumar es sumamente importante para que el bloque de izquierdas gobierne este país. Ahora mismo en las provincias como es la nuestra, Guadalajara, podría ser Teruel, está claro que matemáticamente ninguno de los dos grandes partidos va a sacar el tercer diputado y este tercer diputado se va a disputar entre Sumar o Vox, con lo cual va a ser un voto a uno de los dos bloques. Eso es lo que yo creo que nos estamos jugando en estas elecciones. Ujú. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en nuestros estudios en Nueva Alcarria y bueno, a ustedes, Juan Antonio Pendas, candidato al Senado por Sumar en Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.